Muy bien, gracias a ustedes por continuar precisamente con nosotros. Y vamos nosotros aquí en Visión Global a continuar con esta interesante conversación con esta distinguida dama de la sociedad dominicana y por demás amiga nuestra, qué bueno, Olaya, que está con una conversación con el doctor Castillo y Johnny Carpio, que se retiró y me ha dejado el espacio un momentito, para que también yo pues interactúe con Olaya. De mi parte, la bienvenida una vez más, distinguida Olaya. Gracias. Y le escuchaba ahí fuera de cámara esa interesante conversación. Y yo tengo algunas interrogantes. Por ejemplo, la situación política del país, algunos ciudadanos la sienten, y yo me incluyo, como inquietante. ¿Por qué? Porque usted dijo que hay una indefinición, eso es cierto, pero como que nos estamos ahogando en un vaso de agua de que si el presidente Danilo Medina va, que si no va, que si la Constitución, que... Y entonces ese debate como que, yo no sé, hay como una especie de un desasosiego político en el país. ¿Qué me cuenta? Claro, definitivamente la posibilidad de que vaya o no el presidente de la República, a pesar de lo que establece la Constitución, genera incertidumbre en la sociedad e incluso afecta la vida económica y social de La sociedad, cotidianidad, ¿no? sin duda alguna. Ahora, el tema es que mirando las condiciones objetivas, uno no puede negar que es posible que se dé la modificación de la Constitución y por tanto se pueda revertir el actual impedimento constitucional. ¿Por qué razón? Porque solamente recordar lo que pasó en las elecciones pasadas, cuando la otra Constitución también le impedía al actual presidente ser candidato a la presidencia. Y la actitud aparentemente firme por parte de Leonel Fernández y los legisladores que le apoyaban en ese momento. Sabemos que esa firmeza solamente duró unas horas, que fue en el momento en que Leonel Fernández hizo un discurso a todo el pueblo dominicano y luego tuvo una reunión con sus legisladores, los que en pocas horas cambiaron de opinión. Y tuvimos, creo que al siguiente día... ¿Todo fluyó? Al siguiente día, a pesar de la negativa aparentemente firme de Leonel Fernández, tuvimos la Constitución modificada y la habilitación de Danilo Medina. ¿Qué le haría falta a Danilo Medina para poder modificar la Constitución nueva vez? Hacer otra vez, poder cambiar la opinión de los legisladores que forman parte de la corriente de Leonel Fernández. Me parece, si los numeritos no me dan, o me dan, solamente necesitaría eso. Pero entonces le resultaría... Y 2 o 3 del PRM. Habría que ver la negociación, porque la negociación pasada fue garantizarles sus candidaturas a todos esos legisladores. Por reelección. Exactamente. Entonces les resultaría fácil, digamos, porque si con el asunto de la ley de partido pudo pasar de lo que ya conocemos con relación a esta ley, de que si primaria abierta o cerrada y la gente conoce y nosotros, se le va a hacer fácil entonces cambiar todo. Es que lo es. Si dispone de todo el presupuesto de la nación, si no tenemos mecanismos de control ni de fiscalización, y sabemos que en este momento el Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial, controla al Congreso, salvo los legisladores del PRM, por ejemplo, que están en minoría. Entonces, ¿qué le impide a Danilo Medina convencer al resto de los legisladores de Leonel Fernández y conseguir la modificación de la Constitución? Usted como politóloga, por ejemplo, y discúlpeme, doctor Castillo, Máximo, su experiencia, su conocimiento y su sapiencia en ese sentido, hay un momento en la vida del individuo que tiene todo el control, como usted misma acaba de detallar, no el partido, sino el individuo per se, el presidente de la República, por ejemplo. ¿Qué cosa lo mueve en su interior después de tener ya un espacio recorrido, de una impronta conocida, obras en muchos aspectos y sentidos realizadas? ¿Qué le mueve? ¿Poder social? ¿Poder político? ¿Poder económico? ¿Qué cosa le mueve a continuar ya? ¿O hay un momento en que el hombre en sí se encuentra
en un callejón en que no puede devolverse? Bueno, yo creo que yo le quitaría todo lo otro y me quedaría con la palabra poder. Ya. Y la capacidad, es lo que implica en términos de poder influir y colocar la propia voluntad continuamente en los diferentes ámbitos. Además, hay que sumarle a eso los compromisos contraídos. Tenemos, y además la cola que se le extiende desde la propia oficina del Palacio Nacional, que sabemos que todo el tema de Odebrecht se ha contenido fundamentalmente por el control que hoy tiene la Presidencia de la República de la Procuraduría General de la República. No nos llamemos, hablemos las cosas claras. Hoy las denuncias de corrupción que hay en torno a la construcción de las escuelas, que hay en torno a el tema de Odebrecht, que hay en torno a el tema de los tucanos, que hay en torno a la OISOE, que hay, bueno, en fin, todos esos eventos de corrupción, ante un cambio del control del poder político, pudiera colocar en riesgo no tanto los recursos acumulados en estos últimos años, como también la propia libertad de quienes hoy ejercen el poder político. Porque es mucho, los expedientes que vinculan a personas que hoy cohabitan en el Palacio Nacional son muy pesados. Y por tanto lo que estamos hablando es no solo de sobrevivencia política, estamos hablando de la sobrevivencia como ciudadanos libres. Ya para pasar al doctor Castillo, pero ¿qué piensa y qué siente de acuerdo a esa misma experiencia suya? ¿Y qué quisiera el ciudadano en sí? O sea, ¿qué quisiera el ciudadano? Viendo ya el aspecto como sociopolítico y psicológico incluso. Yo creo que el ciudadano común lo que aspira es a tener un gobierno que lo represente. Y de hecho, uno de los principales indicadores de para quién se gobierna, me parece, que es el tema de la seguridad social y el tema salud y educación también. El que se haya mantenido la tasa de mortalidad infantil como las más altas en América Latina. Es una vergüenza. Y que estemos en mortalidad materna solamente detrás de Haití, y esta mortalidad sea producto de causas totalmente prevenibles, porque sabemos que de las principales causas de muertes maternas, mortalidad materna, están infecciones, hipertensión, todas situaciones que son tratables y por tanto son muertes que se pudieron haber evitado. ¿Por qué no ha podido bajar la mortalidad materna? Porque la política en materia de salud de estos últimos 6 años, son más, pero en estos últimos 6 años, para colocar este gobierno de Danilo Medina, se ha basado fundamentalmente en concentrar los recursos en construcción de hospitales y no aplicar la ley de salud. ¿Qué decía la ley de salud? O dice la ley de salud pública. Dice que se tienen que habilitar las unidades de atención primaria. Las unidades de atención primaria son la puerta de entrada en materia de salud y es lo que por un lado, reduciría la presión al tercer nivel, que son los hospitales, donde han puesto todos los cuartos del mundo, harían llegar la atención de salud a las casas de la gente, porque la unidad de atención deberían de estar conformadas por médicos de familia, por enfermeras, por promotores y promotoras sociales, con presencia importante en el territorio. Entonces, ¿por qué no se aplica la ley de salud y se garantiza atención en materia de salud en el territorio y se colocó todo ese dinero en la rehabilitación de los hospitales y al mismo tiempo por el negocio? ¿No será, Olaya? Todos los eventos de corrupción que se han identificado con la reconstrucción de hospitales es una cosa espantosa, comenzando por el Darío Contreras. Entonces, ahí los ejemplos son múltiples y por tanto, el hecho de que las mujeres estén muriendo hoy y los niños estén muriendo hoy es porque hay una política que es el resultado de que quienes están en el gobierno se representan a sí mismos y a sus aliados. ¿Y no será, Olaya, dentro de ese tema, que ciertamente hay como una distorsión en la inversión en salud?
el elemento que tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, que está muy por debajo de la necesidad que tiene el país, muy a diferencia del presupuesto de educación, que fue una lucha social para poder llegar a los niveles que está. Y ¿No será que el presupuesto está muy bajito? Y fíjate, que pusieron todo ese dinero en educación. Y en la última evaluación de calidad que se hizo en la República Dominicana, que se evaluó a los niños de tercer grado, los niños de tercer grado comenzaron su educación pública en el gobierno de Danilo Medina. Y resulta que los niños que llegaron a tercer grado y comenzaron con este gobierno, resulta que en tercer grado no han desarrollado las competencias, solamente un 12%. Solamente, o sea, 12 de cada 100 niños desarrollaron competencias aceptables en lectoescritura. ¿Hay un problema en el sistema educativo entonces? Entonces, el dinero no se está poniendo donde debe. Es un problema de la Ya. calidad de la inversión. Eso, en salud pública es un tema de cantidad y de calidad. En educación es un tema de calidad, porque no era prioridad construir todas las escuelas que construyeron. La prioridad era el generar competencias en los maestros y maestras para que enseñaran bien. Pero resulta que apenas un 3% del presupuesto va a formación docente. Entonces, hay un problema en políticas públicas. Es tan grave la corrupción como también el no establecimiento de las prioridades adecuadas y la ineficiencia. Es igual de grave, porque si usted coloca el dinero en acciones que no van a reducir la mortalidad materna, si usted lo coloca y usted con eso está provocando que más mujeres pierdan la vida, entonces usted es corresponsable. Usted debería ser sometido a la justicia. ¿No cree? Así es. Bueno, nos están haciendo señas que vamos arriba, pero solo en un minuto, aprovechando la presencia de Olaya, exactamente, un minuto. Si hacemos un panorama a nivel de Latinoamérica, vemos que ha estado pasando a nivel de política o a nivel ya de nuestros países más cercanos. México, por ejemplo, está dividido, su sociedad dividida. Bueno, ahora hay un caso en México que vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero fue una sociedad que ha estado dividida casi un 50-50. El caso de Venezuela, mira cuál es el camino que ha pasado Venezuela. El caso de Argentina, el caso de Ecuador, por ejemplo, el caso de Brasil. ¿Cómo pudiésemos vernos nosotros con el fenómeno que está pasando aquí en el país? ¿Cómo qué puede pasar? Tenemos por ahí a un Ramfi Trujillo, o sea, cuéntenos así rápidamente y con eso pues agradecer su presencia aquí en Visión Global. Yo no creo que aquí se repita en este contexto, en este momento, un fenómeno a partir de la figura de Ramfi, porque me parece a mí que quienes lo están potenciando están más cerca de quienes hoy uno de ellos va a ser candidato a la presidencia o posiblemente candidato a la presidencia por el partido oficialista. Ay, que eso es como una bola de humo entonces. Así es. Oh, ya escuchó bien y también vio lo que ella dijo. Un dato muy interesante. Sumamente, yo no había pensado en eso. Bueno, pues nada, agradecer a la distinguida Olaya Dotel el hecho de que haya dispuesto de su tiempo para venir a conversar con nosotros aquí en Visión Global. A usted, amigo televidente, pedirle que se mantenga con nosotros. Todavía tenemos mucho contenido interesante que compartir. Vamos arriba un momentito.